Hola, muy buenos días. Nosotros somos el equipo que hablará sobre el virus H1N1 influenza A de la materia de bioquímica estructural y el equipo está conformado por Wendy Yesenia Landero Martínez, Giancarlo Nosargaray Galaviz y José Luis Vallardo López. La influenza es una enfermedad respiratoria infecciosa aguda causada por un virus perteneciente a la familia de ortomixovirus. Sus síntomas clínicos abarcan desde la enfermedades respiratorias leves hasta enfermedades de las vías respiratorias inferiores, deshidratación o neumonía. La vulnerabilidad de la población varía según sus condiciones de salud que presentan. Tal es el caso de las personas con padecimientos cardiovasculares, con asma, diabetes, hipertensión, entre otras. Dichas personas son mayormente susceptibles a contraer influenza y presentar complicaciones. La cepa del virus H1N1 fue la causante del brote que ocasionó una gran pandemia en el 2009, por un virus nuevo y muy contagioso que nunca se había visto ni en humanos ni en animales. El objetivo de esta exposición es exponer a detalle las características estructurales y funcionales del virus H1N1. El término influenza es visto desde la época medieval y se utilizaba para distinguir un grupo de enfermedades diferentes, las cuales se creían eran originadas por la influencia de los astros. La pandemia de la gripe española se presentó en los años 1918 a 1920 y mató a más de 40 millones de personas en todo el mundo. Su origen es desconocido, aunque los investigadores afirman que empezó en Francia en 1916 o en China en 1917. Sin embargo, estudios sitúan los primeros casos en la base militar Fort Riley en Estados Unidos el 4 de marzo de 1918. Tras registrarse los primeros casos en Europa, la gripe pasó a España, país donde hizo más eco, provocando que la pandemia se conociera como la gripe española, aunque no fuera el epicentro. España fue uno de los países más afectados, con un total de 8 millones de personas infectadas y un número de 300.000 personas fallecidas. Actualmente se sabe que el virus fue causado por el brote de influenza virus A del subtipo H1N1, que al contrario de otros virus que afectaba básicamente a niños y ancianos, gran parte de las víctimas fueron jóvenes y adultos saludables de entre 20 y 40 años. El virus influenza A se originó por la recombinación triple de virus de origen humano, aviar y porcino. El 11 de junio del 2009, la doctora Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial de la Salud, declaró la primera pandemia de influenza del siglo XXI. En solo 9 semanas, la nueva cepa de influenza A H1N1 se distribuyó ampliamente por todos los continentes. Actualmente se sigue trabajando en dicha enfermedad. Este nuevo virus H1N1 PDM09 contenía una combinación exclusiva de genes del virus de influenza que nunca antes se habían presenciado en humanos o en animales. Difería considerablemente de los virus H1N1 que circulaban en la pandemia. Pocas personas jóvenes presentaban algún grado de inmunidad existente a dicho virus, pero alrededor de un tercio de las personas mayores de 60 años tenían anticuerpos ante el virus. Esto debido posiblemente a una exposición previa a algún otro virus del subtipo H1N1. Como el virus H1N1 PDM09 era muy diferente de los virus H1N1 en circulación, las vacunas contra la influenza estacional ofrecían una menor protección cruzada contra la infección por el virus H1N1 PDM09. Si bien había una vacuna monovalente contra la influenza H1N1 PDM09, no estaba disponible en grandes cantidades hasta fines de noviembre. El virus H1N1 dio una serie estimada de muertes entre 151.700 y 575.400 personas que fallecieron a nivel mundial a causa del contagio de dicho virus en el 2009 durante el primer año de circulación del virus. Del 80 al 90% de las muertes se calcula que ocurren entre personas de 65 años de edad y mayores. Se calculó que del 0 al 0,01% de la población mundial murió a causa de la complicación respiratoria asociada al contagio con el virus H1N1 del 2009 durante los primeros 12 meses de circulación del virus. Las vías de transmisión de este virus son dos. La primera es por vía respiratoria. El virus ingresa a través de nuestras vías respiratorias a partir de los estornudos o de la tos de pacientes infectados. La segunda es por contacto, que consiste en que si el virus hubiera quedado en picaportes, dinero u otras superficies,
se adhiere a nuestras manos. Estas, al llevárnoslas a la boca, la nariz o los ojos, se produce el contagio. Los síntomas de la influenza van desde fiebre, mayormente de 38 grados a 39 grados, tos frecuente e intensa, dolor de cabeza, falta de apetito, congestionamiento nasal, malestar general y síntomas digestivos como los pueden ser náuseas, vómitos y o dolor abdominal. Las complicaciones que puede llegar a tener un paciente con influenza son el deterioro de enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas y asma, neumonía, signos y síntomas neurológicos que van desde confusión hasta convulsiones, insuficiencia respiratoria hasta llegar a necesitar un ventilador, el cual también puede llegar a causar daños al paciente al momento de intubarlo, como programar mal el ventilador y al liberar mucha presión el pulmón no lo resista y explote, lesión pulmonar crónica o algún tipo de traumatismo pulmonar, e incluso hasta la muerte. Dentro de las medidas de cuidado que uno puede tener contra este virus es evitar el contacto estrecho con personas infectadas, no compartir alimentos, vasos y cubiertos, cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable o con el codo al toser y estornudar. Si se usa pañuelo, tirarlo a la basura, ventilar los lugares cerrados, mantener una buena limpieza en casa y lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón. En el tratamiento de la influenza encontramos que los antivirales son medicamentos recetados que pueden ser pastillas, líquidos, polvos para inhalación o soluciones intravenosas que pueden combatir el virus de la influenza en el cuerpo. Existen 4 medicamentos antivirales aprobados, pero los 2 más usados son el fosfato de oseltamivir o Tamiflu por su marca comercializada y el zanamivir o Relenza por su marca comercializada. El Tamiflu está disponible en pastillas o en solución líquida y están aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos para el tratamiento temprano de la influenza en personas a partir de los 14 días de vida en adelante. Mientras tanto, el zanamivir es un polvo para inhalar que está aprobado para el tratamiento temprano de la influenza en personas de 7 años de edad en adelante. Sin embargo, este se administra utilizando un inhalador y no se recomienda para personas con problemas respiratorios como el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La mejor manera de prevenir la influenza es mediante la vacunación. Los síntomas de la gripe española van desde fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, diarrea y vómitos ocasionales, y también a veces se presentaban dificultades para respirar y hemorragias nasales. Causas. Las causas que dieron origen a la gripe española actualmente se sabe que fue causada por el virus H1N1 con genes de origen aviar. Dentro de las medidas de salud pública que se tomaron durante la pandemia por la gripe española fue que todas las personas que trabajaban en el servicio público debían usar mascarillas. Este consejo de salud se extendió a otras poblaciones para evitar que la enfermedad se propagara todavía más rápido. Se cerraron teatros, circos, talleres, fábricas y lugares públicos. Se suspendieron eventos, se prohibieron las importaciones de bienes de Marruecos, se determinaban los extranjeros que ingresaban a ciudades y pueblos. Para el tratamiento de la gripe española no fue descubierto un tratamiento para ella en esa época, solo se recomendaba mantenerse en reposo, así como la alimentación e hidratación adecuada. Por este motivo, pocos pacientes se curaban dependiendo de su sistema inmune. Sin embargo, actualmente ya se cuenta con una vacuna contra la influenza que ofrece anticuerpos cruzados protectores contra el virus de la gripe española. El genoma viral de la influenza A tiene diferentes componentes, tales como las proteínas polimerasas A, B1 y B2, proteína de la nucleocápside, proteína matriz como M1 y M2, proteínas no estructurales como NS1 y NS2, y además de que en su envoltura de la membrana plasmática contiene 2 sustancias antigénicas de 2 tipos llamadas hemaglutinina y neuraminidasa,
Estas definen la distinción del virus entre otros virus. ¿Cómo se desarrolla el virus? Primeramente se da la entrada del virus mediante vía aérea o por contacto. Dicho virus penetra la capa de mucina del tracto respiratorio, específicamente atacando a las células epiteliales del mismo sitio. Esto ocurre mediante el antígeno viral hemaglutinina y la galactosa del ácido siálico de la célula hospedera. Lo que sigue es que se presenta la endocitosis del virus, posteriormente se da la acidificación de la vesícula endocítica. Aquí, en este proceso participa la molécula M2, que es una proteína. Lo siguiente es que ocurre la liberación del genoma viral en el citoplasma celular. Lo que procede es el transporte del ARN del virus al núcleo de la célula. Este mecanismo es dependiente de ATP y para finalizar ocurre la transcripción y traducción por las enzimas y ribosomas de la célula hospedera. Las mutaciones son cambios en el genoma viral. En este tipo de virus es muy común que se presenten este tipo de cambios. Esto se da principalmente porque la replicación del virus es muy deficiente, es decir, no se controla la eficacia de la duplicación del virus. Además de que se producen muy comúnmente alteraciones en la hemaglutinina, en la neuraminasa o en la proteína M1. Esto puede provocar que el virus sea mayor o menormente infectivo. Parte de las consecuencias de las mutaciones está el que se genere un virus que ocasione una epizootia, es decir, una epidemia en animales. Un virus en el cual el contagio sea contacto humano-animal y un virus animal que afecte y contagie al humano, como viceversa. El virus de la influenza AH1N1 presenta en su genoma segmentos de virus influenza humano, porcino y aviar. La especificidad de la unión hemaglutinina con ácido siálico es considerada la principal razón por la cual el virus de la influenza aviar se transmite pobremente entre humanos. Por el contrario, el virus de la influenza porcina es mejor transmitido en humanos, debido a la similitud entre el ácido siálico de las células del tracto respiratorio entre cerdos y humanos. El ácido siálico es una molécula altamente conservada entre algunas especies, pero diferente entre el ave y el humano, por lo que el virus de influenza aviar debe presentar una alta tasa de mutaciones en el sitio de la unión del ácido siálico y del humano. Debido a las mutaciones y a lo peligroso que es la generación de nuevos virus, es vital vacunarse contra la influenza todos los años. Únicamente los menores de 6 meses no se pueden vacunar. Cabe recalcar que las vacunas actuales no solo comprenden a la influenza A por el virus H1N1, sino que también a la influenza B y a la influenza A por el virus H3N2. Nuestro organismo posee distintos mecanismos de defensa que permiten identificar para posteriormente eliminar al virus. Para ello tenemos la inmunidad innata, que son los mecanismos inespecíficos de defensa. Estos pueden ser por barrera mecánica, física y química, lo que es la capa mucosilar, enzimas como colagenasa, hialuronasa y tripsina, la destrucción por macrófagos, la tormenta de citocinas, ya sea de manera autocrina y paracrina, la liberación también de citocinas proinflamatorias y pues lo que es en general el proceso inflamatorio. También está la inmunidad adaptativa, que son los mecanismos específicos. Dos de esos mecanismos son la neutralización viral, mediada por anticuerpos principalmente anti-hemaglutinina y anti-neuraminidasa. Así como también tenemos la respuesta inmune celular, mediada por los linfocitos T. Estos se diferencian en linfocitos TH1 y se realiza la presentación antigénica, que es básicamente guardar la información del virus que entró para posteriormente saber cómo defenderse ante dicho virus en caso de que vuelva a entrar y así ya no ocasione tanto daño en nuestro organismo. Para concluir lo anterior mencionado, podemos definir que es de vital importancia el comprender las características, funciones, estructuras y comportamientos de un virus en nuestro campo laboral, debido a que es la base para descubrir la manera de desarrollar nuevos fármacos y vacunas contra dichos virus, como es el caso de la situación que estamos viviendo actualmente
con la pandemia por el virus COVID-19. Con lo anterior expuesto, nos damos cuenta de la importancia de vacunarnos todos los años contra la influenza, así como tener todas nuestras vacunas contra otras enfermedades. Por nuestra parte es todo y esperamos que te haya gustado. Hasta pronto.